video, pero bueno, nada, se grabó mal, no sé. Ahora debería grabarse bien, esperemos que así sea. Mientras entra el resto, quería mostrarles esto. Ahí deberían estar viendo la pantalla compartida, ¿me confirman? Em, Buenísimo. Bueno, esto como para arrancar, hoy no les traje un meme, pero sí les traje esta cita de Robert Lucas, y está, acá arriba está en inglés, que es lo original, pero bueno, acá está la traducción mía. Dice, Amé Foundations, es un libro de Hicks, creo, no sé, no importa, pero dice, como tantos otros en mi cohorte, internalicé su postura de que si no podía formular un problema de teoría económica matemáticamente, no entendía lo que estaba haciendo. Terminé concluyendo que el análisis matemático no es una de las muchas maneras de hacer teoría económica, es la única. La teoría económica es análisis matemático, todo lo demás es figuras y chamullo. Acá dice, bueno, dice la palabra en inglés, yo lo traduje así, me parecía que ilustraba el punto. Yo no soy muy fanático de Robert Lucas, tampoco soy muy fanático de los premios Nobel en general, pero bueno, este es un premio Nobel, y el tipo dice esto. Yo se los pongo acá no porque necesariamente esté de acuerdo, no lo estoy, pero sí para que veamos que hay muchos economistas que, buen día Gonzalo, me lo mandaste, me mandaste a mí el mensajito, el resto no lo ve. Em, Perdón, que hay economistas, le decía, que son reconocidos por parte de la comunidad científica como relevantes, como puede ser Robert Lucas, em, que consideran que el análisis matemático es fundamental para la teoría económica, ¿sí? Al punto tal de que llega a decir este tipo que la teoría económica es análisis matemático. Como, como les decía, yo no creo que esto sea así, pero digamos, es un punto interesante como para decir, bueno, ¿por qué estamos acá viendo tanta matemática? Si yo me anoté para estudiar economía. Y bueno, la realidad es que así como la gente que estudia filosofía tiene que entender eh, cuál es la diferencia, por ejemplo, para en una clase de teología, entender la diferencia entre alma y espíritu, o tienen que entender eh, qué sé yo, qué es la ontología y distinguirlo o distinguir la epistemología de la filosofía de la ciencia, etcétera. Bueno, em, nosotros tenemos que saber matemática, porque es el lenguaje, de alguna forma, que usan los economistas y las economistas muchas veces para comunicarse. Lamentablemente es así, somos medio duros para las palabras y usamos matemáticas. Sobre este tema se puede leer a otros autores muy interesantes. Hay, por ejemplo, uno que se llama Sugden, se los voy a escribir por ahí. Sugden. Krugman también tiene algún paper escrito al respecto sobre por qué usamos matemática y modelos en economía. Un poco la lógica de Sugden es que la matemática nos permite razonar más allá de lo que nos permiten las palabras. Eso es una idea interesante. Em, y bueno, Krugman dice que porque si no, no nos entendemos y porque somos matemáticas nos entendemos más. Nada, quería mostrarles esto porque me parecía interesante. Digamos, yo cuando estaba en vuestro lugar nunca entendía por qué tenía que andar viendo tantas matemáticas y yo lo que quería ver era, no sé, tratado de libre comercio, macro. Y bueno, estas son algunas posibles respuestas. Em, Bien, vuelvo a mi cara. Ahí está. Y bueno, ya pasaron 5 minutos. Era el momento meme. Lo reemplazamos por eso. Así que podemos ir arrancando con la clase. Ya somos varios. Y varias. Em, la idea de... antes de eso. Em, bueno, yo les iba a pegar acá, pero me olvidé ahora de copiarlo, el link a la encuesta. Yo sé que la mayoría de ustedes ya la respondió, pero bueno, todavía están a tiempo si alguien la quiere responder. La encuesta de responderla está, se los mandé por mail, así que si entran a Google Groups,
La van a encontrar ahí y pueden ponerme algunas propuestas que puedan tener sobre cómo podemos mejorar, etc. Respecto a esa encuesta, yo ya estuve leyendo algunas cositas y noté bastante intranquilidad en... Perdón, estaba tomando mi té y no lo terminé. Noté bastante intranquilidad respecto al parcial y los exámenes y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que quería transmitirles un poco de lo contrario, de tranquilidad, ¿sí? Es cierto, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, como pregunta, como dice Lucía, todavía no sabemos cómo vamos a continuar respecto al comunicado. A mí en lo personal, pero esto es absolutamente personal y yo no tengo nada para decidir sobre esto, el comunicado me parece que estorba más de lo que ayuda. Supongo que eso es algo que vivió la mayoría de los y las estudiantes, así que estarán de acuerdo conmigo. Em, pero bueno, yo insisto, yo no tengo nada para decidir en eso, lo va a decir Carlos. Mientras no haya, mientras él, digamos, no diga nada al respecto, digamos, no haya decidido nada, seguimos como antes, como si nada, ¿sí? Entonces vamos a seguir con las clases por acá y cuando se pueda volver a la facultad serán los exámenes y si no se puede volver durante la cursada, un poco lo que dice el comunicado es, che, si no se puede volver durante la cursada, no va a haber parciales, va a haber directamente finales. Eso es lo que yo entendí del comunicado, ¿sí? Y el comunicado obviamente también dice que hay que evaluarlos a ustedes y hacerles un seguimiento, que es una actividad. Yo creo que eso, bueno, es difícil que salga bien, la verdad. Por el momento, eh, todo sigue como si nada, ¿sí? Y si se prolonga el aislamiento, que es lo más probable, pero eso de vuelta es una precisión personal, seguiremos dando las clases del segundo parcial y así hasta volver. ¿Sí? Ese es un poco el plan por ahora, ¿sí? Que es, no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Em, por ahora no hay nada previsto, Camila, para las actividades de seguimiento. Cuando se tome una decisión al respecto, Carlos se las va a comunicar, ¿sí? Por ahora seguimos como si nada, sin actividad de seguimiento. Igual, no se preocupen, porque cuando Carlos decía qué hacer, van a tener tiempo de más para hacer las actividades, ¿sí? Así que no tienen que andar, porque alguien me mandó un mail preguntándome, em, algo parecido a lo que preguntaba Camila recién, cuando estén las actividades de seguimiento, ¿nos las van a mandar por el grupo de Google o cómo nos la van a mandar? Bueno, no sé, todo a su tiempo, ¿sí? O sea, tranqui, si eventualmente hubiera una actividad de seguimiento, insisto, todo eso lo va a decir Carlos, se les dará con un mínimo de una semana de antelación, como dicta el reglamento, y con una semana de antelación les va a sobrar para hacer la actividad prevista eventualmente, ¿sí? Así que, tranqui con eso. Pero la intranquilidad en las encuestas respecto a los exámenes no venía solamente por el comunicado, que bueno, nada, es un elemento disruptivo más, sino porque muchos y muchas me expresaron que ponía medio, que les da nervios sentarse enfrente de un examen y decir, che, yo no sé si voy a poder resolver esto, habiendo estudiado todo de forma virtual, etc. Y hacen bien, o sea, está bien, digamos, uno se pone nervioso. Así que la idea de hoy es, perdón, un segundo, se bloqueó la reunión. Ahí está. La idea de hoy es primero que hagamos un parcial entero, lo vamos a resolver entero, rápido, van a ver, no nos va a llevar las 2 horas. Y con el tiempo que nos quede, vamos a retomar lo que veníamos viendo de sistemas implícitos y vamos a ver si hacemos un ejercicio, etc. Y si nos quedara tiempo, bueno, vamos a ver una aplicación económica súper interesante, súper útil, que se usa un montón en todo lo que es microeconomía y bueno, en general, en todos los modelos, hay modelos de, no sé, yo he visto de macro, de comercio internacional, que sí, TMS y TST, Facundo, exacto, exacto. Tiene una intuición muy bonita en términos geométricos, que no siempre se ve, y bueno, si nos da tiempo vamos a ver eso, si no lo vemos la clase que viene. Funciones homogéneas vamos a ver más adelante, Serena. Sí, sí, lo vamos a ver, no te preocupes. Van a ver todo.
Bueno, vamos a hacer el parcial. Yo les voy a compartir acá la pantalla. A ver, sí. Vamos a compartirles acá. Esto. Bien. Me confirman que lo están viendo. Em, eso que vemos ahí es el parcial. Pensé en este porque es relativamente nuevo, pero no tan nuevo. Cosa que ustedes puedan practicar por su cuenta con los más nuevos. Es ni muy fácil ni muy difícil. Y entonces me parecía como bastante razonable. ¿Sí? Em, bien, bueno, vamos a empezar por el primero. Ustedes se sientan ahí en el parcial, les dicen, bueno chicos, tienen 2 horas para hacer estos 5 puntos. Arrancamos con el punto 1. ¿Sí? La recomendación siempre, como siempre, uno nunca la hace, pero está la recomendación, es leer todo el parcial y empezar por donde resulte más fácil. Yo ahora, a mí me resultan todos, se imaginarán, bastante fáciles, así que voy a empezar desde el principio, pero cada uno lo haría a su ritmo y eligiendo empezar por donde sea. Alguien de hecho me escribió que le costaban mucho los límites, bueno, entonces dejaría límites para el final. Em, bien, recuerden que tenemos los primeros 3 puntos prácticos, después hay 2 teóricos y entonces tendríamos que, para probar, más o menos hacer la mitad de cada parte bien, con eso estaríamos aprobados. ¿Sí? Em, vamos a empezar con el primero. Tenemos una función compuesta, nos dan las funciones. Fíjense que acá el parcial tenía un error, tenía una z, yo la taché y le puse una w, ¿sí? Porque es w la variable esa. Nos dan la función y dice que z está definida implícitamente por una ecuación, ¿sí? Y nos dan ahí la ecuación. Y entonces w depende de x e y, solo que tenemos una primera función donde w depende de x, y, z, y z a su vez depende de x y de y. ¿Sí? Entonces vamos a tener que plantear la red y calcular aproximadamente cuánto vale esta función en el punto 0,98, 2,04. Para eso, como ustedes ya saben, tenemos que plantear el plano tangente, así que este es un ejercicio de plano tangente, función compuesta, función implícita. Voy a copiar las ecuaciones en el pizarrón y después voy a dejar de compartirles. Ahí está. Tenemos W es igual a z al cuadrado x a la y. Y después tenemos que z viene definida implícitamente por z más 1 sobre z por el logaritmo natural de x cuadrado igual a la raíz de y más 2. Bien. Ay, Felipe, la Voy concha. a volver a silenciar, que hay como unos ruidos. Y también les dejo de compartir pantalla mientras hagamos este ejercicio. Ahí está. Felipe, ¿te perdiste algo importante? No, no, yo no digo nada importante. No sé, de última, si alguien cree que se perdió algo importante, que le avise. Bien, tenemos entonces las funciones. ¿Sí? Planteamos la red. W es la variable, ¿sí? Ahora ya no es Z, es W. Y W depende. Al final va a depender de X y de Y. Voy a ponerlo así. Pero también depende de Z. Que a su vez depende de X y de Y. ¿Sí? Entonces, las derivadas de W respecto a X y a Y tienen un componente directo, ¿sí? O sea, si las verdaderas variables independientes son X y Y, cuando cambia X, W va a cambiar por un efecto directo, pero también va a cambiar por un efecto a través de la variable Z. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular el plano tangente. Recordemos que el plano tangente, yo le voy a poner acá T de XY, es igual a H
en este caso del 1, 2, que es el punto de enteros más cercano al 0,98, 2,04, ¿sí? Perdón, me colgué leyendo lo de Facundo. Prepararnos para la semana que viene. No sé, Facundo, exactamente en qué sentido lo decís, pero. Ah, ok, me asusté. Me asusté yo, imagínate. Listo, buenísimo, buenísimo, perdón. Em, plano tangente. Tenemos la variable en el punto más la derivada respecto a una variable en 1, 2 por x menos 1 más la derivada respecto a y en el 1, 2 por y menos 2. El 1 y el 2 son porque el punto de análisis será el 1, 2. ¿Sí? Y teníamos entonces un primer punto, un segundo punto y un tercer punto de cosas que tenemos que calcular. Muchos y muchas de ustedes me mandaron mails preguntándome por temas de aproximación lineal. Todavía no les pude responder, pero prometo que les voy a responder. Sí vi que muchos respetan como esta metodología de ir numerando las partes. Por supuesto que no hace falta que hagan eso, ¿no? O sea, yo lo voy haciendo para que ustedes lo puedan seguir mejor, pero no es necesario si no lo quieren hacer. Empezamos por este punto entonces, por el 1. Recordemos que lo que había que hacer era calcular cuánto vale cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, si x es igual a 1 e y es igual a 2, tendríamos que ir a las variables intermedias, que es z. ¿Sí? En este caso hay una sola. Y reemplazamos en la ecuación. Entonces vamos a tener z más 1 sobre z por el logaritmo natural de 1 al cuadrado, que es lo que vale x, es igual a la raíz de 2 más 2. ¿Sí? Si simplificamos un poco, esto de acá es 0, porque el logaritmo de 1 es 0, y entonces nos queda que z es igual a la raíz de 4, es decir que z es igual a 2. ¿Sí? Y si z es igual a 2, w, que teníamos acá la ecuación, es z al cuadrado por 1 al cuadrado, esto es 4 por 1, 4. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos el primer punto. Vamos con el segundo, que era calcular la derivada. ¿Sí? Para calcular la derivada, perdón, este 4 es el resultado, ¿no? Es esto, es h de 1, 2. ¿Sí? Es lo que vale la función compuesta en el punto. h' de x. Tenemos que ver la red. Vemos que los caminos para llegar de w, que es la variable dependiente, hasta x son directo a través de nada, ¿sí? De w a x directamente. Entonces esto es, si yo quiero poner h' de x, xy, esto va a ser w' de x, ahí tenemos un primer efecto, pero además x va a afectar z que afecta a w. Entonces tenemos w' de z por z' de x. ¿Sí? Voy a ver alguna pregunta ahí. Valen me dice, en un ejercicio de parcial me quedó que z podía ser menos 1 o 2. ¿Puedo usar cualquiera de los dos? Bueno, esto pasó la vez pasada. Y yo lo que les decía es que en ese caso el ejercicio está mal diseñado, ¿sí? Porque si la ecuación efectivamente define una función, para una función, un punto no puede tener más de una imagen. ¿Se acuerdan de esa condición de las funciones? Si yo tenía una función xy, yo no podía tener líneas verticales, lo cual quiere decir que para un mismo valor de x haya varios valores de y. ¿Sí? Entonces, si una ecuación permite más de una solución, en realidad está mal diseñado el ejercicio
porque me está dando más de una imagen para un mismo punto del dominio. Entonces, en ese caso, en el parcial lo que se hace es decirles que lo hagan como ustedes quieran, con el punto que ustedes quieran, ¿sí? O bueno, eventualmente al principio del examen, Carlos dirá, che, hay un error, acá usen el -1 o usen el 2 en tu ejemplo, ¿vale? Y entonces ahí se resuelve el problema, ¿sí? Julián dice, ¿cómo te das cuenta que podés ir directo por W a X? Tuve esa duda en otro ejercicio también. Lo ves en la ecuación, Julián. Fíjate que siempre partimos de la primera ecuación que me relaciona a la variable dependiente con las demás, ¿sí? Y es esta, w igual z al cuadrado por x a la y. Entonces ahí tenemos una ecuación de tres variables. Lo que pasa es que, entonces w depende de x, de y y de z. Esto lo sacamos de su ecuación, la única ecuación que tenemos para w. Lo que pasa es que además el ejercicio dice, che, guarda que las únicas variables independientes son x e y, y te da la ecuación que te relaciona a z con esas variables para que vos la puedas expresar en términos de las otras dos. Entonces lo que está diciendo el ejercicio es, ok, w depende de x y de y de z, pero z en realidad es una variable intermedia, ¿sí? Que depende de x y de y. Entonces la z hay que un poco olvidársela de alguna forma, o en realidad no incluirla dentro de las variables independientes, pero sí tenerla en cuenta al momento de armar la red, ¿sí? Entonces, en realidad lo primero que ves es que w depende directamente de las independientes, y después ves que una de esas en realidad no es verdaderamente independiente. Esa sería un poco la lógica, ¿sí? No hay que hacer x', pregunta Felipe. No termino de entender del todo bien, Felipe, pero fíjate que no tenemos una función de x que me relaciona a x con otras variables. Entonces, nunca vamos a hacer la derivada de x respecto a lo que sea. X es una variable independiente, no depende de nada, no tiene derivadas, ¿sí? No se entiende bien cómo plantear la red, dice Lucía. No sé si con lo que dije recién se entendió. Lucía, y veo que sí, buenísimo. Julián también entendió. Y Lucía, ¿por qué z' de x va multiplicando? Bueno, porque es la forma en que siempre planteamos las derivadas de una compuesta, ¿sí? De hecho, en el análisis 1 también hacían esto, ¿no? Si ustedes tenían f o g, o sea, una función adentro de otra, en el análisis 1 derivaban la de afuera, evaluaban lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿sí? Tenemos lo de afuera, que es w' de z, ¿sí? Es este primer paso, pero después multiplicamos por la derivada de z, que es una función compuesta que depende de x. O sea, la derivada de z respecto a x. Siempre se plantea de esta manera, digamos. Solo es como una regla de la cadena, perfecto. Santiago, sí, eso era lo que quería decir. Es una regla de la cadena. Para las derivadas que son directas no hay regla de la cadena, se plantea directo, ¿sí? Planteemos cómo sería el 3, solamente porque quiero que hagamos como una breve reflexión. Si hacemos h' de y, xy, tendríamos un primer efecto directo, w' de y después un efecto a través de z que también depende de y. Y entonces tenemos w' de z por z' de y. Okay. Primero, una cosa menor, pero bueno, es quizás útil. Acá se nos repite una derivada, con lo cual no la hagamos dos veces. Alcanza con hacerla una vez y ya la podemos completar en ambos casos, ¿sí? Y una segunda observación es que algo interesante podría ser al momento de visualizar estos ejercicios en la red, identificar cuáles de estas derivadas las tenemos que derivar como una implícita. Es decir, cuáles de estas funciones vienen definidas implícitamente en una ecuación, de manera tal que esta relación no es directa, sino que hay que calcularla con la formulita, ¿sí? Bueno, W está relacionada con X e Y de manera explícita, ¿sí? Tenemos W igual algo, así que es explícito. Y acá lo mismo, W en relación a Z también está definido explícitamente, es la misma ecuación. Pero Z en relación a X e Y, no tenemos Z igual a algo, ¿sí? Sino que tenemos acá una ecuación con Z, X e Y de un lado y del otro. Y entonces, en estos casos,
todo esto que está acá son implícitas. ¿Sí? Son las derivadas de una implícita y hay que derivarlas como tales. ¿Sí? Voy a silenciar de vuelta. Estamos. Bien. Vamos a resolver el punto 2 y el 3 ahora sí. Voy a borrar esto. Tenemos que calcular todas las derivadas. ¿Sí? Así que vamos a hacer W' de X. Se calcula directamente. ¿Sí? Tenemos la función acá arriba. ¿La están viendo? Sí. Voy a tirarlo un poco para atrás, por las dudas. Ahí va. La derivada de esta es directa. Así tenemos la z al cuadrado, que es una constante, y la y, que también es una constante. ¿Sí? Entonces, las constantes que están multiplicando, z cuadrado, la dejo multiplicando. Por, y ahora x a la una constante, derivado es la constante por x a la constante menos 1. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener que evaluar en el punto. Vamos a hacer la otra derivada, w' de y. Acá z cuadrado sigue siendo una constante, así que la dejamos como está. Pero ahora x es la constante e y es la variable. Y entonces, al derivar, teníamos que la derivada era la constante a la variable, igual que antes, pero como esto no era una e, por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Y esto hay que evaluarlo también en el punto. Y después tenemos w' de z, perdón, que también es directa, si es explícita. Tenemos esto que es variable y esto que es constante. Derivamos la variable, 2 por z, y la constante la dejamos tal cual está. ¿Sí? X a la y es constante, la dejamos. Y esto también va a haber que evaluarlo en el punto. Antes de evaluar en el punto, hagamos las otras derivadas. Z' de X y Z' de Y. Teníamos esta ecuación que me las definía implícitamente. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que definir una función que le vamos a decir g, que depende de x, de y y de z, y que es igual a toda la ecuación pasada de un lado. ¿Sí? Entonces tenemos z más 1 sobre z por el logaritmo natural de x cuadrado menos la raíz de y más 2. Bien, y necesitamos las derivadas de esto. Entonces calculamos todas las derivadas. G' de x, este término desaparece. Este término tiene x, entonces algo voy a tener que sacar. Y este término también desaparece. Me quedo solo con el del medio. 1 sobre z es constante. ¿Sí? Así que lo dejo. Y después tengo la derivada del logaritmo de algo. ¿Sí? Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre ese algo. 1 sobre x cuadrado. Y ahora tengo que multiplicar por lo de adentro. 2x. ¿Sí? Y acá van a ver, el cuadrado se me cancela con la x. Y esto me queda, si la x se me cancela con la x, me queda 2 sobre z por x. ¿Sí? 2 sobre z por x. Perfecto. Vamos con... Voy a borrar esto. Ahí está. Las otras derivadas. Esto va a haber que evaluarlo en el punto de medio. ¿Sí? Vamos con g' de y. ¿Sí? No tiene y, no tiene y. Este término tiene y.
guarda con el menos, hay que ponerlo, este menos que está acá adelante, y después tenemos y más 2, todo esto da 1 medio. Esto es lo mismo que 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro, que la derivada de y más 2 es 1, que es la derivada de y. Entonces me queda así como está, y esto va a haber que evaluarlo en el punto. Y por último, tenemos g' de z. La z derivada me da 1. Después tenemos este término, el logaritmo, me queda como está. ¿Sí? Se lo voy a dejar, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Y 1 sobre z, lo tengo que derivar, es z a la menos 1, lo derivo y me queda menos 1 sobre z cuadrado. Que es lo mismo que menos 1 por z a la menos 2. ¿Sí? Y esto va a haber que evaluar en el punto. ¿Sí? Una vez que yo tengo estas derivadas, voy a borrar acá. Lo que tengo que calcular en realidad no es esto, que son todos cálculos auxiliares, sino que yo lo que tenía que hacer era calcular z' de x mediante la fórmula, que es menos g grande prima de x sobre g grande prima de z, y todo esto evaluarlo en el punto. Y después tenía que calcular z' de y, que era menos g grande prima de y sobre g grande prima de z, y todo esto tenía que evaluarlo en el punto. ¿Sí? Y bueno, ahora viene la parte linda, que es donde reemplazamos todo esto en el punto, y eso nos permite reemplazar esto en el punto. También vamos a poder reemplazar esto en el punto, y con eso ya vamos a poder calcular las derivadas. Yo no anoté que esto por acá, x es igual a 1, y nos había dado 2, z nos había dado 2, y w nos había dado 4. ¿Sí? Tenemos esos números en la cabeza. Empecemos por acá, vamos a reemplazar. ¿Sí? Esto se puede hacer con calculadora. 2 sobre 2 por 1 es 1. Menos 1 sobre 2 por 2, porque esto era 2 más 2, 4, la raíz es 2, es menos 1/4. Y de este lado tenemos x al cuadrado es 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto todo este término es 0, y me queda esto que es igual a 1. ¿Sí? Siempre recordemos se puede usar por figura. Facundo dice un medio, pero acordate, Facundo, que z vale 2, x vale 1, se cancelan, perfecto. Bueno, empecemos por acá. Z' de y es menos 1/4 sobre 1. Entonces esto va a ser, lo voy a escribir todo, menos 1/4 sobre 1. Esto es 1/4. ¿Sí? Z' de x tenemos menos 1 sobre g' de z, que es 1. 1 sobre 1 es 1. Tenemos menos 1. W' de z. Ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Reemplazamos 2 por 2, 4, por 1, 4. Sería por 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Acá tenemos 2 al cuadrado es 4, por 1, por el logaritmo natural de 1. ¿Sí? Pero el logaritmo natural de 1 es 0. 0 por cualquier cosa me da 0. ¿Sí? Y por último, los últimos serán los primeros. 2 al cuadrado es 4, por 2 tenemos 8, y esto era 1, a la 1 es 1,
Entonces nos queda 8 por 1, 8. Bien. Y finalmente entonces tenemos todos estos resultados intermedios. ¿Sí? Voy a borrar nuestros cálculos auxiliares. A menos que alguien se ponga. Ok. Y entonces ahora vuelvo a lo que teníamos. Teníamos que h' de x era w' de x más w' de z por z' de x. Esto evaluado en el punto me dio 8 más, ¿sí? Es w' de x, más 4 por w' de x, que era 1. ¿Sí? Perdón, z' de x, que era menos 1. El resultado es 4. Y yendo a 3, tengo h' de z, perdón, h' de y, que era w' de y más w' de z por z' de y. Y esto nos había dado w' de y, 0, más w' de z, que era 4, por z' de y, que era un cuarto. Y el resultado de todo esto es 1. ¿Sí? Planteamos el plano tangente. T de x, y es igual a lo que valía w, que era la variable en el punto, ya lo habíamos calculado, era 4, más la derivada de x por x menos a, sería x menos 1, más la derivada de y por y menos b, que era 2. ¿Sí? Si vuelven a la consigna, bueno, no se lo voy a compartir porque quilombo, pero teníamos que calcular en 0,98, 2,04. ¿Sí? Calcular aproximadamente. Y entonces, t de 0,98, 2,04 consiste en reemplazar acá. ¿Sí? Vamos a tener 4 menos, ¿sí? Esto me da 0,98 menos 1 es 0,02 por 4, 0,04. Todo esto, perdón, 0,08. Todo esto lo hacen en la calculadora. Así no se equivocan. ¿Sí? Más 1 por 0,04. Y el resultado aproximadamente es 4, perdón, 3,96. ¿Sí? Bien, gracias Camila, sí, me he equivocado. Bueno, me voy a poner acá al costadito para que lo puedan copiar. Acá tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Nada muy lejano de lo que hayamos visto. Y obviamente muchas cuentas, mucho quilombo, qué sé yo, pero sí, son sistemáticos y sistemáticas. Y practican lo suficiente, este ejercicio sale, ¿sí? Puede haber esta dificultad de plantear la red, es cierto, con lo cual hay que leer con cuidado el problema y pensar, practicar, ¿sí? Y dársela contra la pared muchas veces hasta que salga. Este es uno de esos ejercicios donde la intuición es importante para entender cómo ir desmembrando el problema, pero sobre todo es practicar, ¿sí? Nicolás. Se pone todo como igual. A ver, es lo mismo, ¿sí? No te preocupes, no te van a subir ni bajar puntos por esto, ¿sí? Pero conceptualmente es importante. En realidad, HD 0,98, 2,04 es aproximadamente igual a esto.
Pero fíjate que yo no puse eso. Yo puse que t, que es el nombre que le puse al plano tangente, ¿sí? El plano tangente es igual a 3,96. Y eso es estrictamente cierto. El plano tangente es igual a 3,96. Lo que pasa es que esto es solo aproximadamente igual a lo que efectivamente vale la función h. ¿Sí? Entonces estamos calculando una aproximación, estamos lo que se dice linealizando la función h, linealizando, y eso nos da exactamente esto, que es aproximadamente lo que vale h. ¿Sí? Por eso, digamos, no estamos mintiendo. Pero a grandes rasgos sí, no importa mucho. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Ya que estamos, voy a volver a compartirles, así lo vemos. Ahí está. Avísenme si lo ven. Nuestros amigos los límites, que quedaron un poco atrás en el tiempo. En las encuestas había algún otro comentario sobre, che, siento que me olvidé todo, o no sé cómo voy a hacer para acordarme todo lo que vimos. Es cierto, vimos un montón de cosas. Para mí el primer parcial es más difícil que el segundo, eso ya creo que yo se los había dicho. Así que hay luz al final del túnel, vamos con los límites. ¿Sí? Analizar la derivabilidad y continuidad en el origen de la función que tenemos ahí, que está definida en ramas, pero bueno, y nos pregunta si la función es diferenciable en el origen y justificar. ¿Sí? Veamos que las ramas están definidas en el caso más sencillo de los que habíamos visto. Sí, habíamos visto límites en ramas, eso era medio un bolonqui. Pero este es el caso más sencillo, donde en todos los puntos que no sean 0, 0 vale una cosa, y exactamente en el 0, 0, que es el punto que estamos analizando, vale otra. ¿Sí? Entonces, no nos va a molestar mucho el tema de las ramas, la dificultad va a venir a lo sumo por otro lado. ¿Sí? Estoy borrando y copiando el ejercicio, si quieren vayan copiándolo ustedes también. Pero tenemos que resolver continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Un riesgo cuando hacemos estos ejercicios es que, digamos, como yo ya sé el final de la película, todo parezca más fácil, ¿no? O al revés, ustedes sientan que no lo van a poder hacer por su cuenta porque yo lo puedo hacer porque sé el final, ¿sí? No se preocupen, esa distancia se salva practicando y teniendo claros los conceptos, ¿sí? Pero yo voy a intentar pensarlo como si yo no supiera el final, ¿sí? Aunque obviamente voy a hacer algún comentario para que no perdamos mucho tiempo de, bueno, pero esto efectivamente se soluciona así. ¿Okay? Y efectivamente van a ver que hay veces en que perdón, distinto a 0, 0, en que como que justo tenés que sacar de alguna forma cómo sale el límite y si no lo sacás, como que hay solo una forma y si no encontrás esa forma no lo vas a poder resolver. Y eso es cierto, pero practicando se llega a una buena amplitud de todos los métodos que hay para resolver, ¿sí? Tenemos acá el límite, creo que me estoy quedando sin tinta. Vamos a resolverlo. Primero teníamos que analizar en el origen la diferenciabilidad y entonces vamos a empezar por la continuidad. Porque recordemos, esta era una condición necesaria y entonces si no es continua, digo, che, no es continuo y bueno, lo sumo tendré que chequear la derivabilidad, pero se terminó la parte de diferenciabilidad del ejercicio. ¿Sí? Para chequear continuidad íbamos a la definición. La definición nos decía que tenemos que calcular f en ese punto, que es el 0, 0, eso nos da 0. También teníamos que calcular el límite cuando x y tienden a ese punto de la función para ver que sea igual a esta imagen, ¿sí? Como las ramas están definidas de esta manera, vamos directamente a la rama de arriba, porque cuando x e y tienden a 0, 0, no son iguales a 0, 0. Entonces la rama de abajo no se cumple nunca, la de arriba se cumple siempre, no tenemos ningún problema, vamos a calcular directamente a la rama de arriba. Recuerden que esto no siempre es así y que hay que saber diferenciar según cómo estén definidas las ramas, si hay que evaluar arriba, abajo, en ambas, etc. ¿Sí? Pero ahora tenemos que resolver este límite. Díganme ustedes ahí por el chat
mientras tanto, mientras voy hablando, por qué camino se les ocurre, cuál es la intuición de por qué camino podría resolverse este límite. ¿Sí? Habíamos visto en el mapa, disculpen, que el primer paso era pensar alguna cuestión algebraica. Y de hecho ahí Tomás propone diferencia de cuadrados. El problema, Tomás, es que no tenemos una diferencia de cuadrados, tenemos una suma. Entonces, no podemos aplicar diferencia de cuadrados. Y muchos están proponiendo ahí 0 por acotado. Infinitésimo por acotado, perdón. Bueno, por qué están proponiendo eso? Le digo a los demás que quizás no se les ocurrió. Y bueno, porque acá tenemos un x cuadrado más y cuadrado, que era el denominador de uno de los típicos acotados que vimos. Si yo logro que este denominador me quede en el numerador con una x cuadrado o una y al cuadrado, entonces voy a tener un infinitésimo. Y si lo que me queda después es un acotado, bueno, voy a haberlo logrado. ¿Sí? ¿Cómo sería la lógica? Yo veo que tengo una x cubo, perdón, una x cuarta, una y cuarta, y digo, bueno, a ver, si yo distribuyo el denominador, me va a quedar x a la 4 sobre esto, más y a la 4 sobre esto. Y eso se parece bastante al acotado que vimos, ¿no? Vamos a hacer eso para visualizarlo un poco mejor. Límite cuando x e y tiende a 0, 0 de x a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado. Y la pregunta es, ¿tengo infinitésimo por acotado o no tengo infinitésimo por acotado? Bueno, para que me quede el acotado yo necesito que esto sea un x cuadrado y esto sea un y cuadrado. ¿Sí? Pensemos que yo puedo este x a la cuarta separarlo. ¿No? Lo voy a separar y lo escribo. Lo puedo separar en el límite cuando x y tiene que ser 0. Esto recuerden, hay que escribirlo siempre. El x cuarta lo puedo separar en un x cuadrado, que es todo lo que me sobra, por x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Como un trabalenguas. Y acá lo mismo, separo esto con todo lo que me sobra. Y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá llegué a mis acotados. Lo que me quedaría ver es si me quedó un infinitésimo. Y efectivamente, esto que está acá tiende a 0. Y esto está acotado entre 0 y 1. Y esto que está acá tiende a 0. Y esto está acotado entre 0 y 1. Y entonces tengo un infinitésimo, ¿sí? Por un acotado, más un infinitésimo por un acotado. Suma de infinitésimos por acotado me da 0. ¿Sí? Y entonces el límite existe, porque recordemos, el método de infinitésimo por acotado es un método de demostración. Y el límite me dio igual a la imagen de la función en el punto, por lo tanto, f es continua en el 0, 0. ¿Sí? Y esa sería nuestra conclusión. Bien. ¿El producto de dos acotados daba 0? No, Diego, el producto de dos acotados es un acotado y habría que ver dónde quedan los límites, ¿sí? Las cotas sería del producto ese. Pero bueno, ese no es el caso porque acá los tengo como por separado, ¿no? Entonces acá no hay problema. Bien, tenemos la continuidad. Vamos a ver las derivadas. ¿Sí? Voy a borrar, permiso. Queremos ver el límite cuando h tiende a 0 de la función en h0 menos f de 0, 0 sobre h, ¿sí?
Cuando h tiende a 0, x e y no son ambas 0, sino que h va a ser distinta, entonces estoy en la rama de arriba. ¿Sí? Tengo h a la cuarta más 0 a la cuarta, ¿sí? Sobre h cuadrado más 0 al cuadrado, menos f del 0, 0, que es 0, todo sobre h. Si ordeno un poco, me olvido de los ceros y este denominador lo paso al otro denominador, tengo el límite. Cuando h tiende a 0 de h cuarta sobre h tercera. Se me va y lo que me queda es 0. ¿Sí? El límite cuando h tiende a 0 de h es 0. Y esto, perdón, y esto es la derivada respecto a x de la función en el 0, 0. ¿Sí? Vamos con la derivada respecto a y. Tengo que hacer el límite cuando k tiende a 0 de f de 0k menos f de 0, 0 sobre k. Esto es el límite cuando k tiende a 0 de 0 al cubo, perdón, a la cuarta, más k a la cuarta, sobre 0 al cuadrado más k al cuadrado, menos 0, todo esto sobre k. Y bueno, creo que se entiende la película. Esto es lo mismo que el límite cuando k tiende a 0 de k a la cuarta sobre k tercera, y esto vale 0, que es f' de y en el 0, 0. ¿Sí? Fue un poco rápido ahí, pero es igual al anterior. ¿Ok? Y eso, bueno, ustedes se lo hubiesen dado cuenta, se hubiesen dado cuenta de eso durante el examen. Tómense un segundito para copiar. La idea es que ahora, si la función es continua y es derivable en el 0, 0, perdón, acá podríamos concluir eso. Podríamos poner, por lo tanto, f es derivable en el 0, 0. ¿No? Eso no hace falta que ustedes lo pongan, yo se lo estoy poniendo para que se entienda que una vez que calculamos las derivadas, vemos que ambas existen, esta es nuestra conclusión, ¿sí? Entonces, tenemos una función que es continua en el origen, es derivable en el origen, y entonces, ¿podemos concluir que es diferenciable? No, ¿sí? Porque la continuidad y la derivabilidad son condiciones necesarias, pero no suficientes, de la diferenciabilidad. Y eso lo habíamos demostrado, de hecho tienen que saber demostrarlo para el parcial. Perfecto, Juan, sí, en realidad sería k más 0 o 0 más k. Exacto, Juan, perfecto, sí. Perdón, Constanza, vos me decías que no... Ah, a lo de... Perfecto, a lo de la conclusión, bien, bien. Y entonces, como no lo podemos concluir así nomás, tenemos que ir a la definición de diferenciabilidad y simplemente chequear que estemos haciéndolo bien. ¿Sí? Perdón, que efectivamente sea diferenciable o no. Vamos a plantear ese límite. Entonces, en tercer lugar, diferenciabilidad. Ahí está. Tenemos f de a más h, yo lo voy a plantear así, f de a más h, b más k, acá tienen que recordar la definición, menos f de ab, es igual a f' de x en el 0, 0 por h más f' de y en el 0, 0 por k más el error por la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Bien. Reemplacemos en el punto, ¿sí? En nuestro problema, esto es f de hk menos 0, ¿sí? Y esto es igual a f de x, f' de x en el 0, 0 es 0 por h, ¿sí?
f' de i es 0 por k. Y acá tenemos el error por h cuadrado, esto no cambió. ¿Sí? Y entonces, los términos que tienen 0 se me van. ¿Sí? Y entonces, voy a querer despejar el error. Si quiero despejar el error, voy a tener f de hk por 1 sobre h cuadrado más k cuadrado es igual al error. Y a todo esto, una vez que tengo el error despejado, le voy a tomar el límite. Límite cuando hk tiende al 0,0. Límite cuando hk tiende al 0,0. ¿Sí? Esto es casi un repaso, ¿sí? No hace falta. ¿Se está viendo muy borroso? Bueno, esperemos que mejore pronto. Hasta ahora venimos bien, me parece. Bueno, voy a no borrar y avísenme cuando se vuelva a ver bien, así lo pueden copiar. Esto es casi a modo de repaso. En realidad, podrían haber planteado directamente este límite. ¿Sí? O sea, ustedes directamente podrían decir, bueno, yo ya sé que para chequear la definición de diferenciabilidad, tengo que agarrar f de a más h, f de hk, perdón, f de a más hb más k, restarle la imagen, restarle la derivada por h, restarle la derivada por k, y todo eso dividirlo por h cuadrado más k cuadrado. Perdón, acá me he olvidado de la raíz. Ahí está. ¿Están viendo ahí Pilar o se sigue viendo borroso? ¿Y el resto se ve bien? Entonces, nada, digamos, siempre recuerden, ok, recuerden que para chequear la diferenciabilidad, siempre tenemos que agarrar la función en a más hb más k, restarle f de ab, restarle las derivadas por sus incrementos, ¿sí? O sea, restarle f' de x, que lo calculamos en el punto anterior, por h, restarle f' de y, que lo calculamos en el punto anterior, por k, y después tomarle el límite a eso dividiéndolo por la raíz de h cuadrado más k cuadrado, ¿sí? Siempre eso. Mientras tanto, porque sé que ustedes no ven, o bueno, avísenme, el límite te dio 0, mira, bueno, ahora vamos a calcularlo, pero sí, justo este límite da 0. Ahí mejor un poco. Ok. Bueno, voy a plantear, ¿sí? Acá lo único que hicimos fue un poco de álgebra con la definición, pero en realidad podríamos directamente haber planteado el siguiente límite, ¿sí? Permítanme hacerme un poco de espacio acá arriba. Como las derivadas eran 0, teníamos el límite cuando hk tiende a 0, 0 de h a la cuarta más k a la cuarta sobre h cuadrado más k cuadrado. Esto era la función en hk, ¿sí? Menos f de ab, que es 0, ¿sí? Menos la derivada por el incremento y la otra derivada por el incremento, eran todas 0, ¿sí? Y todo esto por 1 sobre h cuadrado más k cuadrado. Perdón, la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Que era lo mismo que pasar la h cuadrado más k cuadrado dividiendo, ¿sí? Y yo tengo que ver que el resultado de este límite, que es el error, ¿sí? Esta es la expresión del error, me tiene que dar 0, ¿ok? Se ve mal de nuevo, che, mal ahí. A ver si... No sé, creo que mi teléfono lo tengo desconectado, sí. Pero bueno. Ya debería volver pronto. Yo mientras sigo escribiendo, sí, les sigo explicando y voy dejando tiempo para copiar, ¿ok? Tenemos este límite y tenemos que resolverlo, ¿sí? No sé si recuerdan, pero yo les había recomendado que intenten siempre por los límites de diferenciabilidad,
primero por infinitésimo por acotado y después por h igual a k. ¿Se acuerdan? Eran como los dos caminos predilectos para este tipo de límites. Obviamente puede haber más, digamos, se pueden resolver por cualquiera de los caminos que vimos y a veces alguno no va a servir. Pero bueno, como los dos favoritos, digamos, los dos grandes candidatos son esos. Entonces vamos a probar por infinitésimo por acotado. Y acá, bueno, tenemos la intuición de que cuando hicimos la continuidad lo que había que hacer era distribuir, ¿no? Y entonces podríamos ver qué pasa si yo distribuyo todo de vuelta, ¿ok? Vamos a ver qué pasa si yo distribuyo. Y va a pasar algo interesante, ¿sí? Tengo el límite, lo voy a hacer haciendo bien paso por paso, así, bueno, damos tiempo a que vuelva la conexión y todo eso. Tengo el límite cuando h tiende a 0, 0 de... Esto lo había dividido en dos, ¿no? Y entonces yo tenía h cuadrado por h cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado, ¿sí? Más, también lo habíamos dividido en dos, k cuadrado por k cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Y todo esto, todo lo estoy multiplicando por 1 sobre h cuadrado más k cuadrado, que ya no me queda espacio, ¿eh? La raíz de h cuadrado más k cuadrado. Bueno, más o menos ahí, sí, igual estoy paso por paso. Se arregló, genial. Vamos a pensar, esto que acá me molesta, quiero ver si puedo armar un acotado con esto, y recordemos que raíz de h cuadrado más k cuadrado se transformaba en un acotado si yo tenía arriba multiplicando una de las variables, ¿no? Que puede ser h o puede ser k. Entonces vamos a distribuir esto, ¿sí? Tengo el límite cuando hk tiende a 0, 0 de h cuadrado por h cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado por 1 sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Más k cuadrado por k cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado por 1 sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Dijimos, quiero armar un acotado con esto, y para eso lo que tengo que hacer es que una de estas dos variables, h o k, esté multiplicando arriba. ¿Ok? La h cuadrado que está en el numerador de este cociente no la puedo tocar porque me estaba armando este otro acotado. Pero esta h cuadrado, en realidad, un poco me está sobrando, ¿no? Yo tengo ahí dos h's, porque está h por h, ¿sí? H cuadrado, que medio que me está sobrando. Y de hecho, algo que yo podría hacer es volver a dividir esta h, igual que habíamos dividido antes la x a la 4, la podría dividir en h por h, y que me quede una h acá y otra h acá arriba. Y lo mismo puedo hacer con este segundo término. Tengo esa k al cuadrado, que la vuelvo a dividir en 2k. ¿Ok? Y ahí tengo h que tiende a 0. H cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado, perdón, acá tenemos esto que tiende a 0. Todo esto que está acotado entre 0 y 1. Y todo esto que está acotado entre menos 1 y 1. Y acá nos pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos esto que tiende a 0, esto que está acotado entre 0 y 1, y esto que está acotado entre menos 1 y 1. ¿Sí? De hecho, podríamos ver que esto que está acá está acotado entre menos 1 y 1. Y eso también. ¿Sí? Porque bueno, cuando esto es 1 y esto es menos 1, ¿sí? Esto se va a menos 1, pero cuando vamos al 1, el máximo es 1. ¿Sí? Y acá vale lo mismo. Recuerden que para ver estos límites podrían plantear la tablita. Y si no, bueno, de última, si no les sale sacar estos límites, lo dejan así como estaba arriba y a grandes rasgos va a estar bien. ¿Sí?
¿Cuál es el punto de todo? Infinitésimo por acotado, infinitésimo por acotado, y el resultado de esto es 0. Y recordemos, infinitésimo por acotado era un método de demostración, ¿ok? Y entonces queda demostrado que ese límite vale 0 en cualquier dirección y por lo tanto la función f es diferenciable en 0, 0. ¿Se entendió? ¿Sí? Este sería todo el camino para resolver el problema de límites. ¿Sí? Entonces, continuidad, satisfactorio final, dice Alan. Buenísimo, ¿ok? Sí, genial. Bueno, terminaríamos acá entonces con el problema de límites y pasaríamos a la tercera parte. Les voy a mostrar la pantalla. Van a ver que la tercera parte es más sencilla. Julián me pregunta una cosa, me dice, ¿cuándo sé que tengo que analizar a 0 por derecha e izquierda? Eso, Julián, lo hacíamos solamente cuando te quedaba un módulo, ¿te acordás? Porque el módulo te molesta, pero si h está tendiendo a 0 o x está tendiendo a 0, el módulo te va a dar distinto según la variable sea positiva o negativa. Entonces, al venir por izquierda vas a poner menos la variable, mientras que al venir por derecha vas a poner directamente la variable y probablemente el límite te dé resultados distintos. Si es algo que esté multiplicado por 0 o por un infinitésimo, eso te va a dar resultados distintos. ¿Sí? Entonces es solo cuando tengas el módulo de h. Diego, probando por h igual acá, ¿podríamos haber llegado al resultado igual? No, Diego. ¿Por qué? Porque h igual acá es un camino. ¿Se acuerdan que es un método de falsación? Lo que hacíamos con ese método era intentar ver que no existía el límite. ¿Sí? Y este límite existe, ¿lo ves? Lo acabamos de demostrar. Entonces, por cualquiera de los caminos que vos hubieses probado, eso te hubiese dado 0. Y como es un camino, ¿sí? Con el 0S no puedes concluir nada. Sabés que en caso de existir, el límite vale 0, pero no sabés si existe o no. Entonces, no puedes decir si es diferenciable o no lo es. ¿Sí? Y Rodrigo, si daba distinto de 0, entonces no era diferenciable y lo concluíamos así nomás. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar con el punto 3. Les voy a compartir ahora sí la pantalla. Volvemos a nuestro parcial. Y tenemos ahí el punto 3. Hay una función de demanda. ¿Sí? Léanselo. Una función de demanda en relación a los precios del bien 1 y 2. Y nos dan la expresión y nos piden sacar el dominio. ¿Sí? Este punto era bastante sencillo. Como los anteriores eran un poco más difíciles, este punto era como el más sencillo quizás del parcial. ¿Sí? Teníamos la función de demanda de 1 es igual a 40 más P2 al cuadrado menos P1. ¿Sí? Y nos pedía sacar el dominio de la función de demanda y graficarlo. ¿Sí? Después, calcular la elasticidad de la demanda para P1 igual 10 y P2 igual 2. ¿Sí? Y por último, indicar si es elástica o inelástica para ese nivel de precios e interpretar el resultado económicamente. Bien, voy a dejar de compartir. Ahí, voy a volver. Bien. Función de demanda. Inciso 1. Sigue la. Dominio. Bueno, teníamos restricciones matemáticas para el dominio. Es menos 2P1, gracias. Gracias, Manu. Teníamos restricciones matemáticas y restricciones económicas, ¿sí? Para el dominio. Matemáticas no hay porque no tenemos ni división, ni raíz, ni logaritmo. Entonces nos quedamos solamente con las restricciones de interpretación económica, que eran que a ambos precios, las restricciones de no negatividad, ¿sí? Que fueran mayores o iguales a 0, acuérdense que estamos tratando con bienes, con lo cual
el petróleo crudo WTI del mes pasado no entra dentro de este ejercicio, ¿sí? Tenemos solamente cosas que sirvan, no cosas que nos impliquen un costo, y por lo tanto los precios son no negativos, ¿ok? Esto va a pasar siempre, los estoy cargando porque habíamos visto este tema de petróleo. Y tenemos también que la demanda tiene que ser positiva, perdón, tiene que ser no negativa, o sea, a lo sumo, los demandantes no quieren de esto, ¿sí? Dudoso, dice Jorge. Ahora, el dominio de la función son conjuntos de precios, ¿sí? Entonces yo la demanda la tengo que expresar en términos de los precios. Voy a tener 40 más P2 al cuadrado menos 2P1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y para que me sea más sencillo graficarlo, voy a despejar alguno de los precios, cualquiera de los dos. Por ejemplo, si despejo P1, lo paso sumando, paso el 2 dividiendo y me queda 20 más P2 al cuadrado sobre 2 tiene que ser mayor o igual a P1. Para graficarlo, recuerden, estamos solamente en el primer cuadrante, que es el de los positivos. Voy a tener un precio y el otro, ¿sí? Y quiero graficar estas restricciones. Bueno, estas un poco ya las grafiqué, ¿sí? Sería que estoy en el primer cuadrante. Y la tercera restricción, acuérdense que para graficar teníamos que pensar cómo sería esto con una igualdad, ¿sí? Si yo lo planteo con igualdad, de este lado voy a tener un número más la variable al cuadrado sobre 2. Y tenemos que pensar, ¿eso es una recta? ¿Se acuerdan de la representación? ¿Sí? Quedó medio atrás en el tiempo, pero tenemos que pensar si esto es una recta, es una circunferencia, es una hipérbola, ¿sí? Y como dice Pilar, perfecto, esto es una parábola, ¿sí? Una variable está lineal y la otra está cuadrática, elevada al cuadrado, ¿sí? Si es una parábola, tengo despejada la variable. Acá por conveniencia, como uno suele graficar en y igual a x, yo lo que voy a hacer es poner P1 en el eje de ordenadas, ¿sí? En el eje vertical. Y P2 en el eje de abscisas, que es el eje horizontal, ¿sí? Por conveniencia, ¿por qué? Porque ahora esto va a ser una parábola normal, en el sentido de que apunta para arriba, ¿sí? ¿Y dónde arranca? En el 20. Y tiene, digamos, es sonriente, ¿sí? Tiene como pendiente positiva, apunta hacia arriba, de alguna forma. Y entonces tendría que graficarla para allá y para acá. Para allá no la voy a graficar porque estoy del otro lado. La grafico así. Y ahora tengo que pensar un punto que yo sepa de qué lado de la curva está, típicamente el 0, 0, y ver si satisface la inecuación o no la satisface. Vamos a ver con el 0, 0. 20 es mayor o igual a 0. Sí. Sí, o sea, 20 más 0 al cuadrado sobre 2 es 20. ¿Mayor o igual a 0? Sí. Entonces el 0, 0 satisface la inecuación. Y entonces los precios, las combinaciones de precios posibles para esta función de demanda, las que tienen sentido económico, son todas estas. ¿Ok? Las que están fuera de la parábola. ¿Ok? Y ahí tenemos aplicado el dominio de la función. Bien, avanzamos entonces al inciso B, que decía, calculame la elasticidad de la demanda y clasificámelo e interpretámelo económicamente. ¿Ok? La elasticidad de la demanda, si recuerdan, elasticidad de la demanda era la derivada de la demanda respecto al precio por el precio sobre la demanda. ¿Ok? Y ahora lo vamos a hacer respecto a P1 y respecto a P2. ¿Sí? Entonces, vamos con P1. ¿Sí? Respecto al bien 1. Tenemos la derivada de la demanda del bien 1 respecto, perdón, esto va a ser siempre el bien 1, ¿sí? Respecto al precio 1 por el precio 1 sobre la demanda. ¿Ok? ¿Cuánto es la derivada de la demanda respecto a P1? Tenemos acá, ¿sí? Es
No, ¿se ve borroso? Bueno, lo que... ok. Lo que estoy escribiendo es la fórmula de la elasticidad, ¿sí? Entonces tengo que la elasticidad es la demanda marginal por el precio sobre la demanda, ¿sí? Y esto lo voy a tener que calcular para cada uno de los precios. Entonces voy a calcular la demanda marginal respecto a uno de los precios y multiplicarlo por ese precio sobre la demanda. Y después voy a calcular la demanda marginal respecto al otro precio, o sea, la derivada de la función de demanda respecto al otro precio, y multiplicarlo por el precio sobre la demanda. Algo que no hice, que puede estar bueno para que hagamos mientras se restablece la conexión, es calcular cuánto vale la demanda. ¿Sí? ¿Ya se ve bien? Buenísimo. Bueno, igual vamos a hacer eso. Vamos a ver cuánto vale la demanda. ¿Sí? La demanda en el punto, que es el punto 10,2, es 40 más el precio 2 al cuadrado. El precio 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, menos 2 veces el precio 1, que es 10. 40, 44 menos 20 es 24. ¿Ok? Y entonces ahí ya tenemos cuánto vale la demanda, cuánto vale cada uno de los precios, y ya vamos a poder ver. Vamos con, volviendo acá a lo que estábamos haciendo, para el precio 1, la elasticidad tenía esta fórmula. Calculamos la demanda marginal, es la derivada de la demanda respecto al precio, me da menos 2. Por el precio 1, que vale 10, sobre la demanda evaluada en el punto, que vale 24. ¿Sí? Y esto es menos 10 sobre 12. Bueno, voy a poner menos 20 sobre 24. Y de hecho, si lo simplificamos, esto en realidad es menos 5 sextos. ¿Sí? Y si vamos al precio 2, tenemos la derivada de la demanda respecto al precio 2 por el precio 2 sobre la demanda, en el mismo punto. ¿Sí? La derivada de la demanda respecto al precio 2 es 2 precio 2. ¿Sí? Por el precio 2, que es 2, sobre la demanda, que es 24. ¿Sí? Ahora, tengo 2 por el precio 2. ¿Cuánto vale el precio 2? 2 también. ¿Sí? Y entonces, todo esto evaluado en el punto, ¿sí? Que es donde P2 vale 2, es 2 por 2, 4, por 2, 8 sobre 24. Que es lo mismo si dividimos por 4 que 2 sextos, o sea, 1/3. ¿Sí? Bien. ¿Por qué la derivada de la demanda respecto a P1 es menos 2? Bueno, tenemos la función de demanda, derivamos respecto a P1. Este término no tiene P1, se me va. Este término no tiene P1, también se me va. Y tengo menos 2 P1, el P1 es un 1, cuando lo derivo, y entonces me queda menos 2. ¿Sí, Serena? Bien, tenemos entonces todas las elasticidades. Y el ejercicio proponía también, primero, que dijéramos si es elástica o inelástica, y segundo, que diéramos la interpretación económica. Esto lo voy a hacer hablado, ustedes si quieren lo anotan. Primero, esto nos dio menos 5 sextos. Para decir si es elástica o inelástica teníamos que fijarnos en el módulo, ¿sí? Y entonces decimos, el módulo de esto, o sea, 5 sextos, ¿es mayor o menor a 1? 5 sextos es menor a 1. Y por lo tanto decimos que la demanda es inelástica respecto al precio del bien 1. ¿Sí? Nos fijamos en el módulo de la segunda elasticidad y nos da 1/3. Eso también es menor a 1 y entonces de vuelta decimos que la elasticidad de la demanda, que la demanda es inelástica respecto al precio 2. O sea, respecto al precio del bien 2. ¿Sí? Entonces nos dio, nuestra respuesta en el inciso C, creo que era, sería, es inelástica en ambos casos. ¿Ok? Y para eso mostramos que el módulo de esta elasticidad es menor a 1. ¿Cuál sería?
No, Estefano, para que sea necesario tendríamos que estar calculando la elasticidad respecto a su ingreso, ¿sí? Ojo con eso, repasen la... Está bien lo que marcás, es importante repasar la clasificación, ¿sí? 2 por P2, Camila, sería 4, pero acá tengo un 2 arriba también, ¿ves? Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Sobre 24, 13. ¿Cuál es la interpretación económica de cada uno de estos números? Bueno, vamos a este. Para un aumento de un 1% en el precio del bien 1, la demanda cae en 5 sextos por ciento. ¿Sí? En 5 sextos por ciento. Eso creo que es un, no sé cuánto es, un 85% o algo así. Un 83%. Fíjate, Tomás, que no, el ejercicio no pide clasificarlo, ¿sí? No pide clasificar el bien en términos de típico, sustituto, pero se podría sacar porque calculamos las demandas marginales y con las demandas marginales lo calcularíamos, ¿sí? En este caso, como la demanda respecto a su propio precio es negativa, diríamos es un bien típico o un bien ordinario, y como la demanda respecto al otro precio me dio positiva, diríamos que son bienes sustitutos. ¿Sí? Pero la interpretación, vamos a la interpretación de vuelta, sí. En el primer caso, diríamos que ante un aumento de un 1% en el precio del bien 1, la demanda de ese bien varía en 5 sextos por ciento. ¿Sí? 5 sextos por ciento. Y la segunda nos diría que ante un aumento de un 1% en el precio del bien 2, la demanda del bien 1 varía en un tercio por ciento. ¿Sí? Eso nos va a dar menos de un 1%. Pueden poner el número en decimales si quieren, ¿sí? Pero no importa, con un tercio por ciento está bien. ¿Sí? Alan, lo que te dijo Lola, el gráfico de arriba es lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Y nos sirve para darnos una intuición gráfica de qué precios admite esta función de demanda. ¿Sí? Lo que vemos es que si el precio 1 es demasiado alto en relación al precio 2, va a haber puntos donde la demanda me daría negativa y eso no puede ser. ¿Sí? Se escucha trabado. Bueno, estoy respondiendo preguntas igual. Pilar, ¿por qué un aumento del 1%? Bueno, porque siempre lo hacemos en términos de, primero, por ciento, porque es una elasticidad. ¿Ok? Y un 1%, ponemos el 1 porque con un 1 es más fácil calcular, ¿sí? Si yo te dijera un 2% y quisiéramos interpretar en términos del 2%, vas a tener que hacer la cuenta de cuánto implicaría esto si el precio fuera 2%, ¿sí? Sería el doble. Sería el doble. Y entonces hay que multiplicar por 2, ¿sí? Pilar me dice que se corta, así que voy a ir a repetir. Por ciento porque es una elasticidad. Y la elasticidad siempre nos da términos porcentuales. Y un 1 porque es más fácil interpretar. ¿Sí? En el segundo caso la demanda aumentaría. Sí, Diego, fíjate que esto sería, bueno, si aumenta el precio de la Coca-Cola, entonces la demanda por Pepsi va a aumentar. ¿Sí? Pues son sustitutos, ponele. Bien. Perfecto, bueno, sí, ya está. Sí, terminamos el ejercicio. Vimos dominio. Voy a repetir. Dale, Sol. La primera elasticidad nos dice que ante un aumento de un 1% en el precio del bien 1, la demanda del bien 1 varía en 5 sextos por ciento. Mientras que en el segundo caso tenemos que ante un aumento del 1% del precio del bien 2, la demanda del bien 1 varía en un tercio por ciento. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Y con esto se terminó la parte práctica del examen. Fíjense que con explicación mediante y todo, nos está llevando más o menos una hora. ¿Sí? 1 horita y 10 minutos, una cosa por el estilo. ¿Sí? Y vamos a la parte teórica. Les voy a compartir el examen de vuelta. Ahí está. Ahí está. En el punto 4, ¿sí? Tenemos definir función homogénea de 3 variables.
Ustedes no vieron función homogénea, no lo vimos todavía, prometo que los vamos a ver, pero yo les voy a escribir la respuesta para que se den una idea de cómo tendríamos que responder y van a ver que es algo breve, ¿sí? Que no requiere mayor elaboración. Y el punto 5, ustedes sí ya lo podrían hacer, que es demostrar que si una función es diferenciable, entonces existe la derivada respecto a y. Delfina, respecto al punto anterior, sí, hay que ponerlo porque en el anterior te pedía, en el inciso C, fíjate, te pide decir si es elástica o inelástica. Y en el D te dice interpretar. ¿Sí? Entonces la interpretación sería qué es lo que está pasando y la clasificación sería el punto C de decir si es elástica o inelástica. En el punto 4, ustedes tendrían que poner f de x, y, z es homogénea si f de lambda por x, lambda por y, lambda por z es igual a lambda a la n por f de x, y, z para todo lambda perteneciente a los reales positivos sub 0. ¿Sí? Insisto, bueno, justo se ve borroso, pero no les estoy mostrando todavía lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Ahí está. El punto 4 me pedía definir una función homogénea. Lo que yo quería insistir es que esto no lo vieron, así que no tienen por qué saberlo. ¿Sí? Todavía no lo vimos. Pero sí, veamos que esto es lo que debe escribir. ¿Sí? Les estoy comentando. ¿Una función es homogénea? Si f de lambda de x, lambda y lambda z es igual a lambda a la n por f de x, y, z para todo lambda perteneciente a los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Okay? Y ya con eso estaba respondida la pregunta. ¿Sí? Suena raro decirlo así, pero se dice así. Ya estaba resuelto. ¿Sí? Pasamos al inciso 5. Que es un poco más complicado porque es una demostración. ¿Sí? Tenemos que, perdón, ¿ahí se ve bien o siguen sin ver? Coméntenme. Lo que tenemos que hacer en el inciso 5 es demostrar que si la función es diferenciable, entonces existe la derivada parcial respecto a y, lo cual es lo mismo que la demostración de que si es diferenciable es derivable, solamente que para una sola de las derivadas. ¿Sí? Todavía se ve borroso. Ok. Vamos a partir de la definición de diferenciabilidad. ¿Sí? De la definición de diferenciabilidad. ¿Qué es? Que f, yo voy a ir escribiendo para no perder más tiempo, pero cuando se vuelva a ver les tengo para copiar. Partimos de la definición de diferenciabilidad, que es que f de a más h, b más k, menos f de ab es igual a m por h más n por k más el error que depende de hk por h cuadrado más k cuadrado. ¿Sí? Lo primero que hacemos en esta demostración, y esto lo tienen en el documento que les mostré la vez pasada, el sábado, de teoría, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es asumir que que h, porque queremos hacer la derivada respecto a y. Entonces, lo primero que hay que asumir es que la otra no se mueve, ¿sí? La otra variable. Es asumir que h es igual a 0, ¿sí? Una vez que asumen que h es igual a 0, la expresión se simplifica un poco porque tenemos f de a menos, punto y coma, b más k menos f de ab, esto sigue igual, es igual a. Perdón, ¿ahí ya se está viendo o todavía no se ve?
Si no, quizás puedo acercar un poco el pizarrón. Todavía no se ve. ¿Qué cosa escuché? Bien, ok. Se asume que h es igual a 0. Bueno, no sé, no sé bien si seguir con esto, si tiene sentido, o mejor, bueno, no, vamos a, mientras seguir esperando. Tomás, h igual a 0, lo asumís porque es parte de la demostración, ¿sí? Si vos vas a, o en realidad, el sentido que tiene detrás es que cuando vos estás calculando f' de y, la variable x está fija, ¿sí? Porque acordémonos que la derivada es lo que cambia la función cuando cambia una de las variables, siendo que la otra está fija, ¿sí? Tomás. Y entonces, esa es la intuición. Pero, digamos, a grandes rasgos, h es igual a 0 porque así hay que asumirlo para demostrar lo que queremos demostrar. Y eso ustedes lo pueden ver en el documento de teoría, ¿sí? Donde tienen todas las demostraciones. Ahí en el documento de teoría creo que solamente tienen la derivada respecto a x. Pero bueno, esta van a ver es exactamente igual, solo que asumiendo que la otra variable es igual a 0 y bueno, cambiando una variable por la otra, ¿sí? Ludmila y Pilar proponen cortar la reunión y volver a arrancar. A ver, puedo intentar a ver si lo puedo arreglar de alguna otra manera. Por ejemplo, deteniendo el video y volviendo a arrancar. A ver. Ahí está arrancando de vuelta. Avísenme si se ve un poco mejor ahora que se reinició o no. Sí, dice Gonzalo. Vamos todavía. Ok, mejoró un poco. Bien. Veamos lo que tenemos acá. Ustedes igual avisen. ¿Sí? Teníamos f de a más hb más k menos f de ab es igual a m por h más n por k más el error, ¿sí? Y esto era la definición. Asumiendo h igual a 0, tenemos f de a b más k menos f de ab. Y de este lado, m por h se me va, ¿sí? Y lo que me va a quedar es n por k más el error, que ahora va a depender solamente de k, porque h está fijo en algún valor, ¿sí? Por la raíz de k al cuadrado. ¿Sí? Siguiente paso en la demostración es aplicar límite. ¿Sí? Y entonces hacemos el límite. Perdón, me equivoqué. El siguiente paso es dividir todo por k. ¿Ok? Dividir todo por k. Y el siguiente paso es aplicar límite a ambos lados. ¿Sí? Entonces voy a tener el límite a la izquierda cuando k tiende a 0 de f de a b más k menos f de ab sobre k. Y esto va a ser igual al límite cuando k tiende a 0, ¿sí? Sí, Camila, sería un error en la demostración. Pero se borró. Voy reiniciando la cámara. Camila, sería un error en la demostración. Obviamente no es un error grave, pero esas cosas, digamos, hay que hacerlas con prolijidad. La forma rigurosa sería no poner que sigue dependiendo de h y k. Porque, bueno, en la medida en que h no es variable, sino que está fija, el error solamente depende de k. ¿Ok? Ahí se ve mejor, Jorge y el resto, o no sé. El punto es que, bien, de este lado, dividido por k. No entiendo. Hay un micrófono que voy a silenciar. Ahí está. Bien. N por K sobre K se me cancela, ¿sí? Me queda N. Más el error que depende de K por la raíz
de k cuadrado, todo esto sobre k. ¿Sí? ¿Y acá qué tenemos? El error tiende a 0 cuando k tiende a 0. Esto es por hipótesis. ¿Sí? Esto no hace falta, lo de por hipótesis. No hace falta que lo escriban, ¿sí? Pero por la hipótesis de que es diferenciable, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que si es diferenciable es continua, perdón, si es diferenciable es derivable. Y entonces, bajo la hipótesis de que es diferenciable, efectivamente se cumple que el error tiende a 0. ¿Sí? Ahí voy a eso, Tomás. Y de este lado, esto que está acá, puede ser -1 si k es positivo, o 1, perdón, -1 si k es negativo, o 1 si k es positivo. ¿Sí? Pero puede ser solo esas dos opciones, no cualquier otra. Y por lo tanto es un acotado, ¿sí? Infinitésimo por acotado, todo esto me da 0. Y el límite de n, que es una constante, es 0. ¿Sí? Perdón, es la misma constante. Y entonces, todo esto que está acá es f' de y en el 0, 0. Perdón, en AB. ¿Sí? Esto es lo que me quedó. Y esto es igual a n, que es lo que me quedó del otro lado. ¿Sí? Listo, terminó la demostración. ¿Okay? Llegué a que de un lado tengo la derivada de f' de y en AB, y bajo la hipótesis de que la función es diferenciable, esa derivada vale n, que es un número, ¿sí? Es lo que vale, lo que sea que valga la derivada en AB. Entonces, Tomás, ¿por qué le ponemos m y n? Porque antes de asumir que la función es diferenciable, esas todavía no son las derivadas, ¿sí? Sería medio raro de nuestra parte querer demostrar que si una función es diferenciable, entonces existe la derivada, mientras le ponemos una derivada en el medio de la demostración, ¿no? No estarías demostrando nada si vos, para demostrar que existe la derivada, escribís una derivada en algún lado, ¿ok? Y entonces reemplazás el lugar que cumplirían las derivadas por las constantes m y n. ¿Sí? De hecho, ustedes eso lo hicieron en la clase teórica, lo demostraron de esta manera, ¿sí? Con m y n. La definición de diferenciabilidad, en realidad, es que existan las constantes m y n, tales que el error tiende a 0, bla, bla, bla. El tema es que se demuestra, lo acabamos de demostrar, que esas constantes m y n, de hecho, son las derivadas parciales en el punto de análisis. ¿Ok? Pilar, la consigna decía demostrar que si una función f de xy es diferenciable en el punto AB, entonces existe f' de y en AB. ¿Okay? Y llegamos a que f' de y en AB es n. ¿Sí? Bueno, finalmente, después de un largo rato, pero con mucha explicación en el medio, que habrá pasado 1 hora y 20 más o menos, habremos empezado y 20, terminamos el parcial. ¿Ok? Y yo creo que todo lo que se evaluó en este parcial, excepto por función homogénea, que todavía no lo vimos, está bastante en línea con las cosas que veníamos viendo en las clases. ¿Sí? Así que, por supuesto que si no es así, díganmelo. Pero lo que quería mostrarles es que los parciales no están fuera de las capacidades de ustedes. Ustedes están en condiciones, si practican, sí, obvio, Rose o Rose me pide que espere para que puedan copiar porque se ve borroso. Así que espero. Lo que les quería mostrar con esto es que los parciales están dentro del alcance de lo que ustedes saben y vieron hasta ahora. ¿Sí? Obviamente puede ser que ustedes vean esto y digan, che, esto no me hubiese salido. ¿Sí? Tranquilamente puede suceder. Y si les está pasando eso, no se preocupen, porque no es el parcial hoy. Pero yo creo que si ustedes estudian para el parcial, con las cosas que estuvimos viendo en las clases, van a estar en condiciones de aprobarlo y bueno, de que les vaya muy bien también y hasta lo podrían hacer perfecto. ¿Sí? Pilar. eh, bueno, avísenme si no se ve cuánto tiempo tengo que esperar. ¿Sí? Em, Perdón, voy a partes. Tomás, la diferenciabilidad del punto 3 del parcial anterior, yo diría que usemos el tiempo que nos queda para hacer otra cosa. Cualquier cosa me lo preguntás por mail. Tomás, es más, creo que me lo preguntaste y te lo tengo pendiente. Te juro que te voy a responder. Y si no, lo hacemos más adelante. ¿Sí? Pilar, ¿por qué lo hice?
porque así se demuestra, ¿ok? Pilar, eso es algo que ustedes tienen que estudiar. Tienen que entrar al documento de algunos puntos teóricos y ver cómo se demuestran las cosas que vimos cómo demostrarlas, ¿ok? O sea, vimos que para demostrar que una función diferenciable es derivable, lo primero que hay que hacer es establecer que una variable es igual a 0 y calcular el límite cuando la otra tiende a 0, ¿sí? Digamos, es un poco el procedimiento. La intuición que está detrás es la que dije antes, ¿sí? Pero simplemente se demuestra de esta manera, ¿sí? Es algo que hay que saber. Si es que hay parcial, dice Alan, eso es muy cierto, pero bueno, si no hay parcial va a haber final y todo esto lo van a tener que rendir en un final, ¿ok? Algún examen van a tener. Y después respecto a Rodrigo, si queda tiempo podemos ver sistemas de ecuaciones de funciones implícitas. A eso mismo vamos a ir, Rodrigo. Tenemos 15 minutos o 20 y la idea es retomar la nota de clase que vimos la clase pasada, ¿sí? Diego, esta demostración pueden encontrarla en algunos puntos teóricos. En realidad no esta, sino la de la otra derivada, la de la derivada respecto a y, ¿sí? Que es igual, perdón, la de la derivada respecto a x, que es igual, pero en vez de h igual a 0, establece k igual a 0, y en vez del límite, en vez de dividir por k y poner el límite cuando k tiende a 0, divide por h y calcula el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Que tiene sentido porque estamos haciendo la otra derivada. ¿Okay? Y la idea es que puedan ver que son simétricas, son iguales, se les podría pedir que den una o den ambas, y son muy similares. Avancemos con sistemas de ecuaciones y quiero ver si llegamos a por lo menos plantear un ejercicio. ¿Sí? Igual, insisto, no se preocupen, es un tema difícil que quizás no aparece tanto. Vamos acá. Les voy a compartir la pantalla. A menos que alguien no haya terminado de copiar, avíseme y le dejo para que copie. ¿Sí? Porque sé que se estuvo viendo borroso y eso. Deberían estar viendo la nota de clase de sistemas de ecuaciones implícitas. Si alguien me lo puede confirmar, buenísimo. Y habíamos visto, buenísimo, diferenciación implícita, que vimos que era calcular el diferencial total a ambos lados del igual. ¿Sí? De hecho, habíamos visto acá un ejemplo. Habíamos visto que esto se podía expresar de esta forma. Y ahí habíamos quedado. ¿Sí? Ah, bueno, no. Y también habíamos llegado a ver que una función puede estar definida implícitamente por un sistema de ecuaciones. Y vimos este caso sencillo, que era como el análogo a la ecuación que se puede despejar, donde teníamos un sistema y podíamos despejar una variable en función de la otra. ¿Sí? Y vimos, ok, entonces este sistema que tenemos acá nos define una función z igual f de x, cuya expresión explícita podemos encontrar, pero va a haber casos en los que estas ecuaciones no sean lineales y entonces no vamos a... Y en esos casos puede que no podamos despejar. Pero eso no importa, dijimos. Por más que no podamos despejar, la función puede estar definida implícitamente. De la misma manera que con las ecuaciones, digamos, con una sola ecuación. Y entonces vimos que podríamos querer estudiar esas funciones definidas por un sistema. En este curso, nuestro pilar fundamental es estudiar las derivadas de un sistema. Y entonces acá nos interesaría, dado un sistema que tenemos acá, ¿sí? Es un ejemplo, que me define, según dice la consigna, dos variables en función de otra, o sea, me dice que y es una función de x y z también es una función de x, queremos estudiar las derivadas, ¿sí? O sea, queremos estudiar la derivada de y respecto a x y la derivada de z respecto a x. También yo les mencioné que esto es un salto interesante en la materia, porque hasta ahora veníamos viendo funciones donde el conjunto imagen era de una sola variable, ¿sí? Una variable z. Mientras que el dominio era de más de una variable. Entonces, de hecho teníamos el caso típico x e y. Entonces, eran funciones de Rn en R, ¿sí? O sea, de n variables con un resultado de una sola variable. Pero este sistema, según dice acá,
nos está definiendo una función distinta, porque nos dice que si yo te doy un valor de x, el sistema te devuelve un valor de y y un valor de z. Entonces este sistema es una función de R en R2. ¿Se ve? Vos le das una variable y te devuelve dos variables. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z? Nada, es una cosa interesante, se va a trabajar mucho más profundamente en matemática para economistas, pero es importante ver que ya estamos trabajando con algunas cosas más complejas y parte de la confusión sale por ahí. Bueno, vamos al sistema. Tenemos este sistema, son dos ecuaciones, y para calcular las derivadas, el procedimiento consiste en diferenciar ambas ecuaciones y despejar los términos que dependan de x. ¿Por qué x? Porque x es la variable independiente, ¿sí? Entonces, en términos de funciones, por así decirlo, los términos que tengan x son términos independientes, ¿sí? Tienen variables que son independientes, no tienen variables que sean dependientes. Entonces, vamos con la primera ecuación y la diferenciamos implícitamente, ¿sí? Diferenciar implícitamente consiste en agarrar la ecuación y derivarla respecto a cada una de las variables, y cada una de esas variables, de esas derivadas, perdón, multiplicarla por su incremento correspondiente. Entonces, derivo esto respecto a x. Me queda 3x cuadrado más 0 menos 0, más 0. ¿Ok? O sea, 3x cuadrado. Pongo acá 3x cuadrado por dx. Más. Y ahora vuelvo a la ecuación y la derivo respecto a y. Me queda 6y. Entonces pongo, perdón, 6y cuadrado. Pongo 6y cuadrado por di. Y ahora vuelvo a sumar la derivada de la ecuación respecto a z, que me da menos 5, ¿sí? Por el diferencial de z. Y lo que me queda es esto que está acá, ¿sí? Y del otro lado del igual estoy haciendo lo mismo. Lo que pasa es que hay un 0. La derivada de 0 es 0 y lo que me queda es un 0. Y después en esta ecuación despejo los términos que sean independientes, ¿sí? Entonces, paso el 3x cuadrado de x restando, me queda menos 3x cuadrado, y el diferencial x, fíjense que lo pasé dividiendo también, ¿sí? Lo despejo completamente, el diferencial tampoco lo quiero encima. Y voy a hacer lo mismo para la otra ecuación. Entonces agarro la ecuación, calculo la derivada respecto a x, me dio esto, la multiplico por el diferencial, calculo la otra derivada respecto a y, la multiplico por el diferencial, la derivada respecto a z la multiplico por el diferencial, y después despejé los términos que tienen x, o sea, despejé esto que tiene un dx, pero el dx lo pasé dividiendo, ¿sí? Me queda menos 1 de este lado, ¿sí? Fíjense que ahora yo puedo reemplazar el sistema de ecuaciones original. Obtuve otras dos ecuaciones cuyas incógnitas, o sea, lo que yo no conozco, lo que estoy buscando, son las derivadas respecto a x, es decir, este cociente dy de x y dz de x. ¿Sí? O sea, tenemos un montón de variables, pero las incógnitas son estos cocientes de diferenciales que son las derivadas. ¿Ok? Este sistema, que es de dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede resolver como sea. Podría resolverse por sustitución o por igualación. El problema es que ahora lo que serían las constantes son funciones, no son números. Entonces eso es un poco confuso. Lo que termina pasando es que la forma más sencilla de resolverlo es con el método de Cramer, ¿sí? Para el método de Cramer, el primer paso es expresar el sistema de ecuaciones en términos matriciales. Y eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Nada, tenemos una matriz que son las funciones que multiplican a las derivadas que son nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces, 6y cuadrado es lo que está multiplicando a la derivada de y respecto a x en la primera ecuación. Y en cambio, menos 1 es lo que está multiplicando a la derivada de y respecto a x en la segunda ecuación. Y así con todo, ¿sí? Esto es un poco de álgebra que no vemos tanto en este curso, pero bueno, ya lo vieron en el CBC, obviamente uno no se acuerda, no se preocupe. Esto es otra forma de expresarlo, es lo mismo. Veamos el método de Cramer. Yo tengo un sistema de ecuaciones planteado en estos términos, ¿sí? En términos matriciales, donde i latina y j
son las incógnitas. El método me dice, tu incógnita y, ¿sí?, es igual a este cociente que está acá. ¿Sí? Este cociente en el denominador, acá, tiene el determinante, estas barritas son determinantes, de la matriz. ¿Sí? De la matriz de coeficientes que tengo acá. A, B, C, D. ¿Ok? Esa es la parte sencilla, digamos, que se repite para todos los casos. ¿Sí? Pero en el denominador, que es esto que tengo acá, vas a tener el determinante de la matriz que surge por sustituir la columna azul por la columna violeta. ¿Sí? Es sustituir la columna correspondiente a la variable, la columna correspondiente a I latina, que es esta, AC, por la columna de términos independientes, que es lo violeta, EF. ¿Ok? Entonces fíjense que en el denominador, en vez de AC, que es lo que tenemos abajo, tenemos EF. ¿Ok? Y lo mismo habría que hacer con la otra incógnita. Entonces, para tener J, en el denominador tendríamos lo mismo, pero acá arriba tendríamos, esta columna seguiría siendo AC, la primera columna, pero la segunda columna sería EF. ¿Se entiende? Y resolviendo estos cocientes, tendríamos las derivadas. Entonces, aplicando esto para el caso que teníamos, vuelvo acá, nuestra primera incógnita era dy de x, o sea, la derivada de y respecto a x. ¿Cómo voy a hacer? En el denominador voy a tener el determinante de esta matriz, pero en el numerador voy a tener el determinante de esta matriz sustituyendo la primera columna, 6i cuadrado menos 1, por la columna de términos independientes, que es lo que tengo del otro lado del igual. ¿Ok? Y entonces acá tenemos, vean, también está en colores, ¿sí? Tengo en la primera columna los términos independientes, que era la parte violeta. Y en cambio en el denominador tengo el determinante de la matriz tal cual. Y lo mismo con la otra derivada. Con la otra derivada, en el denominador tengo la misma matriz, el determinante de esa matriz en realidad, y en el numerador sustituí, ¿sí?, la segunda columna por el vector de términos independientes. ¿Sí? Y esto son determinantes. ¿Sí? Lo de arriba es menos 3x cuadrado por 3z cuadrado menos 1 por menos 5. ¿Sí? El determinante se calculaba haciendo el producto de la diagonal menos el producto de la otra diagonal. ¿Sí? Y lo mismo en el denominador, y eso nos va a quedar, bueno, una cosa que tiene funciones x y z, ¿sí? Pero no tiene nada que dependa de y. Y lo mismo en el otro caso, acá me va a quedar algo que depende de y y de z, perdón, de y y de x, y lo que tenga z, bueno, va a estar en el denominador, ¿sí? Todo eso, para cada punto del dominio de la función, va a adquirir un valor. Todo eso, entonces, va a ser la función derivada, ¿sí? Esto me va a estar calculando cuánto vale la derivada para cualquier punto del dominio, que era lo que yo quería hacer, ¿ok? Yo sé que esto es un poco rebuscado, pero hay que conocer el método de Cramer, ¿sí?, y saber aplicarlo a un sistema que viene dado por la diferenciación implícita del sistema de ecuaciones original, ¿sí? Entonces agarran el sistema, lo diferencian, despejan los términos, como vimos, y después aplican la regla de Cramer, que se aplica de esta manera, ¿sí? Respecto a la pregunta de Francisco, que dice, che, ¿esto entra en el parcial? Bueno, yo esto les comentaba la vez pasada. Esto entra en el sentido de que es parte del contenido de la materia, es parte del programa, es parte de lo que se va a considerar que ustedes saben una vez que salgan de esta materia, es decir, en mate van a asumir que esto ustedes lo saben. Y entonces, nada, es algo que yo diría que lo estudien para saberlo, ¿ok? Dicho eso, nunca aparecen los parciales anteriores, ¿ok? Digamos, si ustedes se fijan en todo el compilado de parciales que tenemos, no, digamos, no van a encontrar ejercicios de este estilo, salvo que quizás se vayan muy para atrás, ¿sí? Entonces, ¿es altamente probable que se los tomen? No. ¿Pero se los pueden llegar a tomar? Sí. Y cuando lleguen a mate, ¿se va a asumir que ustedes lo saben? Sí.
Entonces es un gran momento en vuestra vida profesional para estudiarlo, ¿sí? No se pierdan con la matemática. O sea, no se pierdan con, ya sé, todo es matemática, no se pierdan con los cálculos. ¿Sí? Una vez que sepan hacer bien los cálculos, lo importante es el concepto. ¿Ok? ¿No van menos adelante? Pregunta Flor. En realidad, Flor, esa es una fórmula como más general que hay en el libro, que es que vos podés plantear esto como menos el determinante de f grande prima de x, etcétera, etcétera. ¿Sí? De la forma que lo hice yo, esos menos ya están incluidos en el término independiente. ¿Sí? O sea, cuando yo pasé el término independiente para el otro lado, lo pasé restando de alguna forma. ¿Sí? Y por regla de determinantes, poner un menos adelante del determinante es lo mismo que poner un menos en una de sus columnas. ¿Sí? O sea, en los determinantes el factor común como que se hace columna por columna. Entonces, digamos, es lo mismo, poner el menos adelante y aplicar la fórmula que dice el libro o no poner el menos adelante y hacerlo de esta manera. Yo creo que de esta manera es más fácil de ver un poco qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, nos quedamos sin tiempo de vuelta, así que la próxima quizás retomamos esto. Porque, ¿cómo se complejiza esto? Bueno, extendiéndolo para que las funciones sean de más de una variable. ¿Sí? Entonces ahí se complica un poco el lado derecho del igual, no va a ser un vector de una sola columna, sino que va a ser una matriz de dos columnas o n columnas. Entonces se complica ligeramente cómo resolver Cramer. ¿Okay? Pero el procedimiento, digamos, el corazón del procedimiento ya lo vimos en funciones de una sola variable. Si nos da el tiempo, vamos a volver sobre esto. Quiero mostrarles un ejercicio para que vean cómo se hace y también quiero mostrarles la intuición geométrica de la TMS y TCT, que bueno, igual venimos súper adelantados, así que no hay problema. Creo que lo van a ver en la teórica y entonces ahí vamos a poder verlo acá en la práctica la clase que viene. ¿Sí? Por hoy nada más, entonces. Insisto, no se preocupen, seguramente se hayan ido con un poco de dolor de cabeza por esto último que vimos. No se preocupen, el mensaje más importante de hoy es, tienen suficientes conocimientos para resolver los parciales que hay en los compilados, así que tranquis con eso. Y bueno, este tema de sistemas implícitos es complejo, requiere cierto tiempo y lo vamos a seguir abordando en la clase que viene. ¿Sí? Con eso terminamos hoy. Les mando un saludo enorme, cuídense, intenten pasarla bien o no tan mal. Y prometo responder los mails que tengo pendientes, ¿sí? En algún momento. Así que bueno, nada, eso. Un abrazo.